El siguiente tema que vamos a ver es cimentaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las cimentaciones de las viviendas americanas con respecto a las viviendas mexicanas? Entonces, Slab Foundation es el primero. ¿Sí? Entonces, recuerden, ¿qué tipo de cimentaciones usamos en México? ¿No? Usamos, aquí les puedo anotar. En México usamos cimentaciones profundas, ¿sí? Cimentaciones superficiales, ¿sí? Y dentro de las superficiales tenemos las zapatas corridas, ¿sí? Y tenemos las zapatas aisladas. Son las más comunes, ¿sí? Y luego también tenemos las losas de cimentación. De las cimentaciones profundas tenemos las pilas, ¿sí? Y tenemos los pilotes. Son las típicas, las cimentaciones que normalmente utilizamos en México. La más común siendo las zapatas aisladas y las zapatas corridas, particularmente para vivienda. Muy bien, entonces en Estados Unidos lo que usan son las losas de cimentación que están aquí, son estas terceras que nosotros tenemos. Es lo más común, utilizar cimentaciones. Básicamente la idea es, y van a oír que mucha gente a veces lo menciona como coloquialmente, es que las casas de Estados Unidos no tienen cimentaciones y hasta cierto punto es verdad, entre comillas. Utilizan el sistema, aquí viene la información, utiliza el sistema de cimentación relativamente básico, utilizas viga de desplante y un firme de cimentación sobre el cual desplantas la casa. Entonces básicamente es esta losita que estamos haciendo aquí, ¿sí? Esta es nuestra cimentación. Toda es una losa, ¿sí? Usualmente que está aligerada y que tiene unas vigas, ¿sí? Al final en el perímetro, un poquito más profunda. En el interior ponemos aligerantes para poder aligerar cierta parte de la losa, ¿sí? Un poquito más hondo, y luego ponemos una losa. Básicamente fuera como si estuviéramos creando una losa en particular, solo que en la cimentación. Y recordando un poquito la fórmula del esfuerzo, acuérdense, esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, entre más peso soportes, ¿sí? Necesitas más área. Esa es la parte A de la fórmula. Entonces, acuérdense lo que les decía de los esquís. Si tienes una persona que está esquiando en un suelo no muy profundo y tienes unos zapatos como unos esquís, es mucho mejor, ¿sí? Que una persona que está nada más parada sobre la nieve. Y la de la persona sobre la nieve, como la fuerza es la misma en los dos, pero el área en la que estás distribuyendo el peso es mucho menor, es más fácil que se hunda. Entonces, es el mismo principio que se utiliza aquí. Entonces está el foundation slab, la losa de cimentación, y todo el peso de la vivienda se desplanta en esa parte. Aquí está el ejemplo, entonces tenemos los aligerantes o incluso aquí grava, ¿sí? Y tierra nada más comprimida. Y en los bordes es donde se deja una viga un poco más alta. Usualmente las vigas más altas son porque en esta parte viene el muro, que usualmente es de madera y ladrillo, ¿sí? Como muro exterior, muro que da al exterior, ¿sí? Y en esta parte también, o sea, al final, al principio, de repente se utiliza en medio y más cuando son casas de 2 pisos, ponemos alguna otra viga en esta parte de aquí, pero fuera de ahí, en la cimentación, usualmente esto es lo que necesitamos para una vivienda hecha en madera, que en realidad no pesa tanto, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo la carga 2500 PSI, 4 pulgadas, que son 2,54, son 10 centímetros. Y usualmente estas vigas son un poquito más altas. Estas vigas son como desde 60 centímetros hasta como 1,20 más, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí está otro ejemplo. Este es un poquito más detallado. Entonces, tierra compactada, aquí viene compacted. Grava, de repente ponemos grava y luego sobre ese ponemos la losa, ¿sí? La losa al final de cuentas no es completamente de 10 centímetros, sino que al final, en donde está el límite exterior, ¿sí? Aquí va la viga un poquito más alta. Obviamente al final de cuentas lo que hacemos es que ponemos toda la excavación, ¿sí? Ponemos la cimbra para esta parte y esto simplemente se vacía por acá y te queda con esta forma. No necesariamente te queda así tal cual nosotros a veces lo dibujamos, que es como la viga y
y el firme, sino que en esta parte te queda como con esta formita, no pasa nada. Obviamente esto es reforzado, usamos una parrilla, le llamamos. Parrilla se refiere a que son varillas en un sentido y en el otro sentido también, similar a como haríamos la losa aquí en México. Dejamos unas anclas que luego les vamos a usar para el muro, y si quieren eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea es que sobre esas anclas, que son básicamente es como un tornillo que está embebido en la losa, se deja para que podamos anclar los muros después, la base de los muros, el plate básico en la parte inferior. Entonces, en el perímetro del slab se colocan vigas con altura considerablemente mayor, que les decía es entre 60 metros y 1,20 metros, que permiten soportar los muros cargadores que soportarán la carga de los techos inclinados. Sí, a final de cuentas casi las casas de allá, muy poquitas tienen 2 pisos, pero entonces si sí tienen 2 pisos son las 2 losas, si no, no pasa nada, es nada más un piso y es mucho menos el peso que se carga. Foundation Slab, aquí hay otro detalle, se protege para... Aquí una cosa que tenemos que considerar es que como esto está expuesto al suelo hasta cierto punto, a veces ponemos insulation, que es como aislantes térmicos, y aparte ponemos algunas protecciones para termitas. Entonces aquí le ponemos protege de termitas y se pone tierra compacta. Lo que decíamos es tierra y luego grava en esta parte de acá. Y luego tenemos capas para protección a la humedad. Entonces hay que considerar en esta parte. Ya dependerá si el piso es flotado o no es flotado. Pero a final de cuentas ese es el punto en este slide.